Hola, bienvenida a Diario de Terapia Podcast. Soy Mar, soy psicóloga, me dedico a la psicología holística y en este espacio me gustaría invitarte a construir un lugar de conciencia semana a semana juntas. Gracias por estar aquí. Bienvenida a un nuevo episodio de Diario de Terapia Podcast. Hoy vamos a explorar un tema profundo que quizás inconscientemente, pero ha estado influyendo en nuestra vida desde hace muchísimo tiempo. Este patrón inconsciente se llama complacencia. Y podemos verlo en todas esas veces que sentimos la necesidad de cumplir con las expectativas de las otras personas, las que tenemos a nuestro alrededor, pero en la mayoría de los casos se da con familia, con las personas con las que tenemos lealtades. Y también es por miedo a no ser rechazadas, o nuestros deseos y necesidades a veces también se ven opacados por lo que los otros necesitan. Esto de atender primero a lo que los otros requieren de nosotras que a la pregunta de qué nosotras queremos. En este episodio vamos a descubrir qué hay detrás de ese patrón y cómo podemos comenzar a reconectar con nuestra verdadera esencia, esa parte nuestra que anhela ser libre totalmente quienes nosotras somos, como nuestra parte más auténtica. La complacencia ha sido el tema de la semana en el consultorio y me parecía súper oportuno que lo charlemos nosotras también aquí, porque este comportamiento es una de esas luchitas internas que a veces nos aventamos con nosotras mismas entre lo que yo quiero hacer o decir y lo que en realidad queda bien o podría decir, según, por supuesto, las expectativas que nosotras tenemos sobre nosotras mismas alrededor de donde fuimos criadas y adoctrinadas en particular. Entonces hay cosas aceptables para nuestro entorno y cosas que no. Y para cada una de nosotras es totalmente diferente. Pero lo que todas tenemos en común es que este patrón sale casi de manera automática y hay que estar muy atentas para realmente cuestionarlo, ponerlo en luz y poder empezar a cambiar esas formas de comportarnos poco a poco. Se me ocurren muchos ejemplos, pero para mí el más común, o al menos el que más veo y que es algo que se repite en casi todas las personas, es este de los buenos modales y no levantar la voz o no poder decir todo lo que nos molesta en el tono que nos molesta porque quedaría mal o perderíamos la templanza, respeto o lo que sea. Muchas veces me he preguntado por qué las personas hacemos eso de sonreír y, como dicen los chicos, fingir demencia. La verdad es que creo que es algo que es poco sano emocionalmente, psicológicamente y hasta físicamente, porque las veces que he estado en algún espacio en donde no sentía que pudiera ser yo misma o que mis opiniones fueran válidas, aunque no fueran la opinión más popular o la que todos están de acuerdo, más sin embargo me parecía que iba a ser juzgada o no respetada cuando decía algo que no me parecía o pensaba diferente, hasta el cuerpo se me tensionaba, la espalda, los hombros. Y creo que es momento de empezar a cuestionarnos estos comportamientos que tomamos como normales o aceptamos y no pensamos como muy a profundo por adaptación social o la razón principal, que es pertenecer, ¿no? Este impulso humano de seres sociales que queremos ser parte de un grupo y ser como decirte elegidas. Ahora cerca de las fiestas también pienso en esas mesas largas familiares que tenía cuando era chica y cómo en realidad todos tenían opiniones diferentes sobre todas las personas, pero sonreían con toda la gente de esa mesa y nadie en realidad sabía lo que el otro pensaba y sostenían la amabilidad. No digo que sea una cuestión de levantar la voz cada vez que tenemos una opinión popular, pero
me parece que si empezamos a ser un poco más sinceros y a respetarnos en nuestras opiniones y por supuesto hacerlo justamente desde un lugar de respeto y conciencia, no tendría por qué haber un problema con decirle a alguien que no estás de acuerdo con su idea, pero está bien, eso puede pasar tranquilamente y no quita el cariño, el amor ni el respeto que nos tengamos. No vamos a estar de acuerdo en todos y es lo más natural del mundo. Porque este es el tema, siempre que estamos en la búsqueda de quedar bien o caerle bien a los demás, estamos más preocupadas en el afuera que en el adentro, más pensando en las necesidades de las otras personas que en nosotras. Y paradójicamente, cuando nosotras estamos bien, podemos ofrecerle más a los demás. Cuando nuestra relación con nosotras mismas está bien, podemos ser más honestas en cómo nos vinculamos con los otros. Aquí también es importante preguntarnos qué tipo de vínculos queremos tener con las otras personas, porque no todo aplica a todo y a todos. Pero cada vez que pasamos por alto alguno de estos patrones socialmente aceptados, pero que no nos hacen sentir cómodas con nosotras mismas, no estamos viendo directamente a los ojos a nuestra sombra, no estamos integrando esa parte de nosotras que por ahí no es la más amable o la más sumisa o la más tranquila, pero es quienes somos. Todos tenemos un poco de luces y un poco de sombras, y cuanto antes podamos poner eso en la mesa como sociedad y como planeta también, antes vamos a poder ser honestos y empezar a tener una expansión y un crecimiento consciente colectivo. Pero por mientras, empecemos por nosotras mismas, porque somos parte del sistema y cada una de nosotras es sumamente importante para que otras personas empiecen desde el ejemplo a conectar con eso. Personalmente, aparte, he visto que cuando alguien es ella misma, y para esto el lunes me daba un ejemplo una paciente hablando justo sobre complacencia y demás, me decía que esta actriz de Vis and Vis, espero decirlo bien, Naiva Zulema, daba una entrevista y comentaba la importancia de rodearte de personas auténticas y que te permitan ser vos misma, porque ella de por sí tiene una personalidad así muy a la luz, como sin tanta máscara social, ¿no? Si nos fijamos, ¿cuándo nos sentimos mejor con nosotras mismas? ¿Cuando realmente somos quienes somos, nos acepten o no? ¿O cuando estamos fingiendo por convivir, por pertenecer? Algo que también empieza a pasar con los años es que he notado que a las personas les interesa cada vez menos, al pasar la edad hoy en día, ¿no? Por supuesto, pertenecer o estar como acorde a la moda en todos los sentidos. Porque para liberarnos de la complacencia, lo primero que necesitamos hacer es identificar las creencias limitantes que la sostienen. Y cuanto mayores somos en una vida en conciencia, más nos conocemos y entonces más profundo socavamos y podemos entender de dónde o de qué vivencias se desprenden nuestros miedos y nuestras creencias inconscientes. Entonces, pensemos en situaciones en las que nos cuesta decir que no, nos cuesta poner límites y preguntémonos, ¿qué es lo que temo que pase si no complazco a esta persona? Literalmente, en ese momento tomamos una respiración profunda antes de dar cualquier respuesta, porque quizás temamos a que nos rechacen o que nos critiquen o simplemente que no nos consideren suficientemente bonita, suficientemente inteligente, suficientemente amable. Y estas preguntas son claves para comenzar a traer luz a nuestras creencias inconscientes que han estado como ocultas ahí en la sombra bajo la máscara de la complacencia, que es la que mejor se acomoda a la sociedad. Muchas veces nace de este miedo al rechazo
y ese miedo está vinculado a nuestra autoestima. Cuanto más creemos que nuestro valor depende de la aprobación de los demás, es más difícil romper con ese patrón. Pero a su misma vez, ese patrón hace que valoremos más la opinión de los demás que las nuestras y se vuelve un círculo vicioso en el que muchas de nosotras hemos estado. Aquí me gustaría invitarte a un pequeño ejercicio práctico para escribir en el journal las situaciones en las que has cedido a complacer a los demás durante esta semana. ¿Cómo te sentiste en esos momentos? ¿Qué creencias tuyas estaban en juego? ¿De dónde vienen esas creencias? Escribir todas las respuestas a estas preguntas nos van a ayudar a ahondar en la profundidad de nuestros miedos, porque todas tenemos miedo al rechazo y todas queremos pertenecer, pero las razones y los motivos asociados a ese miedo son diferentes en cada una de nuestras vivencias. Quizás para nuestros padres era muy importante la opinión social y era lo que nos enseñó, o quizás tenía más que ver con lo que aprendimos en la iglesia, en el club, con nuestros abuelos, con las personas de las que nos rodeamos, no sé, en colegios, instituciones, lo que sea. Porque esas vivencias, o sea, esa imagen, es la historia que nos estamos contando cada vez que sostenemos estos patrones de complacencia. Es una historia pasada, de que nos van a rechazar como aquella vez, pero no es necesariamente el presente. Si no nos permitimos indagar y experimentar otra forma de comportarnos, de actuar en sociedad, es muy difícil que podamos acceder a la profundidad de nuestras creencias y las que nos llevan hacia ahí. Este tipo de introspección es clave para empezar a desmontar esas creencias. Aquí me gustaría contarte una pequeña historia que ilustra muy bien este tema. Dice que había una vez un río caudaloso que descendía desde las montañas, lleno de vida y energía. Este río tenía un destino claro, llegar al océano. Sabía que su propósito era fluir libremente, atravesar valles, dar vida a la tierra y finalmente unirse con el mar. Al principio su curso era fuerte y determinado. Se dejaba llevar por la corriente de su propia naturaleza sin dudar ni un segundo de su propósito. Pero en su viaje, el río comenzó a escuchar las voces de quienes los rodeaban. Los árboles a su paso le susurraban que debía ralentizar su flujo para no erosionar la tierra. Los animales que bebían de él le pedían que fuera más suave para no ser arrastrados. Las rocas le rogaban que cambiara su dirección temiendo que las golpeara. Con el tiempo, el río perdió su fuerza. En algunos tramos apenas era un riachuelo, que ya no sabía hacia dónde iba. El océano, que era su destino natural, se convirtió en un recuerdo lejano para él. Se había desviado tanto para satisfacer a quienes los rodeaban que se había olvidado de su propósito. Su agua, que alguna vez fue clara y cristalina, comenzó a ensuciarse y estancarse. Un día, el río escuchó una voz suave pero firme que venía desde lo profundo de la tierra. Era el eco de su propio ser que le recordaba: eres un río, estás hecho para fluir. Si continúas olvidando quién eres, te secarás. No puedes complacer a todos sin perder tu esencia. Debes seguir tu curso porque así podrás llegar al océano, que es tu verdadero destino. Con este recordatorio, el río decidió volver a ser lo que era. Comenzó a fluir nuevamente con determinación y a seguir su propio camino. Algunas rocas lo criticaron, los animales se quejaron y los árboles lo miraban con preocupación. Pero el río ya no se detuvo. Sabía que para cumplir su propósito y llegar a su destino, debía fluir según su verdadera naturaleza, y en el proceso descubrió que cuando fluía con fuerza y verdad, también daba vida a los demás sin tener que sacrificar su esencia, paradójicamente.
estoy segura que elegiste la opción 1. Y primero hay que recordar que nuestra esencia auténtica es aquella que parte de nosotras, que no tiene miedo a nuestra autenticidad, a quienes somos en realidad. Todo lo que nos da miedo es, como hablábamos recién, sobre no pertenecer y sobre patrones sociales. Pero esa es nuestra máscara. Hay una diferencia entre quienes realmente somos y quienes aparentamos ser. Es estos acuerdos que hacemos con nosotras mismas, esta negociación entre el adentro y el afuera para poder desarrollarnos socialmente. Lo que pasa es que se van convirtiendo en creencias inconscientes. Acá el punto es hacerlas conscientes, porque esa parte de nosotras en realidad no necesita una validación externa. Entiende que su valor es inherente. Esa esencia la podemos encontrar conectándonos con, como diría Jung, nuestro self, una parte profunda. Y en el proceso de reconectar con nuestra esencia, vamos haciendo como un caminito de autodescubrimiento y de autoconocimiento. Implica mucho trabajo interno, abrazar nuestras sombras, reconocer nuestros miedos, tener conversaciones frontales y honestas con nosotras mismas sobre nuestras creencias limitantes y darnos permiso para ser auténticas, pero también para equivocarnos, para entender que el proceso es así, en subidas y bajadas, no es como cumplir checklists. No es un camino fácil, pero si nos fijamos es bastante simple porque significa cuestionar nuestras creencias y lo que nos enseñaron, y en muchos lugares deslealtades con nuestra familia, y empezamos como a diferenciarnos un poco de lo que pensábamos que estaba bien cuando empezamos a descubrir qué es lo que para nosotras está bueno, pero sobre todo nos hace realmente bien. Nos lleva a este lugar de poder decir en voz alta: yo soy esta y yo creo esto y sé quién soy y sé hacia dónde voy y sé lo que quiero. Entonces, la recompensa es invaluable porque es una vía de autenticidad y libre de estas cadenas, pero lleva su tiempo, lleva su proceso, y aquí es donde te recomiendo que lo puedas hacer acompañada para llevar un proceso un poco más amoroso, y porque se vuelve un poco caótico esto de cuestionar todo, ¿no? Entonces, para conectar con nuestra esencia es fundamental empezar a tomar decisiones alineadas con nuestra propia verdad, y no con lo que los demás creen o esperan de nosotras. Y eso requiere mucha valentía porque vamos a encontrar resistencias ahí afuera. Pero la verdad es que cuanto más practicamos, más fuerte se vuelve la conexión con nuestro verdadero ser. Cuando pienso en conectar con nuestra esencia, a nivel personal lo pienso como una salida del closet. Tal cual, como esa vez que tenés que decir en voz alta a tus padres, o lo digo por experiencia personal, algo que seguramente les va a incomodar, por lo menos, o no les va a gustar. Entonces, en este caso serían como varias salidas del closet. Me gustaría que hagamos un paso a paso sobre cómo comenzar y pasemos a la parte más práctica. Voy a compartir aquí unos pequeños pasos de simple aplicación para comenzar a liberarnos de los patrones de la complacencia y a conectar con nuestra esencia para que seas más plena, más abundante, más feliz, más auténtica, pero sobre todo que puedas vivir en paz interna con vos misma. Lo primero para eso es reconocer y aceptar nuestra sombra. Es el primer paso, identificar esas creencias que nos están cubriendo de algo, es decir, hay algo en nuestra máscara que vela o oculta algo de nosotras mismas que no nos gusta. Aquí es importante que no nos juzguemos por tenerla, porque esto es configuración social y todos la tenemos. El simple hecho de traerlas a la luz ya es un acto de valentía enorme. Por ejemplo, he notado que la soberbia es una máscara para la inseguridad.
Entonces, no juzgarnos si nos sentimos de esa manera, porque es lo que encontramos para defendernos y adaptarnos, nada más. Quiero que lo veamos de esa forma. Segundo, es importante que empecemos a escuchar y conectar con nuestra intuición. Pensemos, en todas las veces que nos encontramos en una situación en la que nos sentimos bien presionadas socialmente, ¿no? Y en el fondo de nuestro corazón sabemos qué es lo que queremos hacer o decir, pero también sabemos en nuestra mente qué es lo que deberíamos decir o hacer. Ahora, hagamos una pausa de 3 respiraciones profundas juntas. Inhalo, exhalo, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo una vez más. Preguntémonos, ¿qué es lo que realmente quiero en este momento? Hay que practicar y darle permiso, incentivar a la voz interna a salir, porque eso es lo que nos ayuda a fortalecer nuestra conexión con nuestra esencia. Y a fin de cuentas la intuición es como este cúmulo de experiencias externas y esencia interna que van formando como una opinión al respecto de las cosas. Si podemos separarnos de lo que deberíamos, de los deberes ser y los mandatos sociales, es muy sencillo realmente conectar con nuestra esencia, porque creo que en el fondo de nuestro corazón todas sabemos lo que realmente somos, queremos y cómo actuar en concordancia con eso. Ahora, pasemos al tercer punto que va de la mano con este, que es límites, aprender a decir que no. Puede sonar simple, pero aprender a decir que no es toda un arte, desde un lugar de amor y autenticidad. Es uno de los actos más poderosos que podemos hacer para honrarnos a nosotras mismas y conectar con nuestra esencia. Creo que en el afán de no lastimar a otras personas, muchas veces no ponemos límites. Y ese es un acto enorme de compasión por los demás, pero ¿cuántas veces nos preguntamos qué pasa con nosotras y nuestros deseos ahí? Personalmente tengo una sensación de mochila enorme cuando no pongo límites. He notado que me vuelvo a mi casa cargando una mochila emocional gigante y muchas veces no se trata solo de cómo me sentí o lo que dije y si estaba en consonancia o no conmigo. Muchas veces se trata también de la mochila que cargamos del afán del otro, de la presión del otro. Y no es que haya maldad en el otro, sino que es parte de la misma programación y somos nosotras las que estamos saliendo de ese molde. Y aquí es muy importante el cuarto punto, que es rodearte de personas que respetan tu verdad. La complacencia se perpetúa cuando estamos en entornos que exigen que nos sacrifiquemos. Cuando buscamos relaciones o comunidades que valoran quiénes somos en realidad, y no solo cuando nos adaptamos a lo que los demás esperan de nosotras, es cuando realmente podemos empezar a sostener estos cambios, porque si no, la verdad es que se vuelve un poco cuesta arriba. Esta frase muy común de somos el resultado de las 5 personas con las que nos rodeamos es tan literal a nivel psicológico y a nivel emocional, porque los seres humanos creamos, construimos nuestra personalidad por adquisición de objetos, así dice Freud. Entonces, estamos hablando de conectar con nuestra esencia, lo que incluye un cambio de identidad, un cambio de personalidad, que son como esta suma de contratos que hacemos con nosotras mismas. Y si hay personas que respetan y en el mejor de los casos admiran esta forma de ser y hacer las cosas, estoy muy segura que va a ser mucho más sencillo para nosotras adquirir eso y sostenerlo en el tiempo,
porque las otras personas también se van a nutrir de eso y se arma así como un círculo energético hermoso y potenciador. Por eso es tan importante con las personas que nosotras nos rodeamos. Y estamos llegando al final de este episodio y aquí te queda de tarea estas preguntas de journal para toda esta semana sobre empezar a observar estos lugares en los que estamos siendo más complacientes que honestas y auténticas, y estas preguntas específicas sobre cómo me sentí, por qué lo hice, de dónde viene este patrón, con qué lo relaciono, para comenzar a dar luz a esas partes nuestras de nuestra sombra. Si hay algo que me gustaría que te lleves de este episodio, es que tu esencia es súper valiosa. Lo que te hace diferente a los demás es lo que te hace única, y nosotras no vinimos a repetir patrones y mandatos sociales. Vinimos a crear exactamente tal como somos. No tenemos que vivir bajo las expectativas de los demás o bajo los mandatos sociales si queremos crear una nueva tierra, una nueva forma de relacionarnos, una nueva frecuencia en el mundo. Y cuantas más personas seamos en conciencia, más rápido van a venir los cambios materiales y en el afuera. Podemos empezar hoy mismo a liberarnos de esas creencias limitantes que nos han mantenido atrapadas en la complacencia y dar estos pasos hacia una vida más auténtica, en la que vos elegís cómo vivir, qué decir, qué hacer desde tu verdad, y que se siente súper bonito, congruente y amoroso con nosotras mismas el poder decir en voz alta quiénes somos con total facilidad y en todas nuestras acciones. Es decir, que cuando hablamos con otros se note que lo que estamos diciendo es lo que practicamos, y eso es súper inspirador. De verdad que ese grado de conciencia va a inspirar a todas las personas a tu alrededor. Y si alguna vez sentiste que en tu camino espiritual, psicológico o en tu crecimiento personal en general has podido influir en las otras personas sin ni siquiera intentarlo, sabes de lo que estoy hablando. Muchas gracias por acompañarme durante todo este capítulo, y si te gustó este episodio no dudes en compartirlo y suscribirte para no perderte los próximos capítulos de Diario de Terapia Podcast. Y recuerda que la verdadera transformación empieza cuando te permites ser tú misma. Te dejo un abrazo fuerte y apretado y nos encontramos en el próximo capítulo.